Romanos 8, 29 y 30. Así que vamos a darle lectura. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, en este pasaje, ¿cierto? Lo que nos dice este punto A, ¿cierto? Que somos predestinados, es que el Señor, desde un momento cuando nosotros hemos sido llamados, es con un propósito. Y ese propósito es que accedamos a la justificación. Cuando accedemos a la justificación, podemos empezar, ¿cierto?, a conocer lo que es la santificación, que es el proceso del caminar del cristiano. Y si nosotros perseveramos en la fe, en ese proceso de santificación, si permanecemos y perseveramos en el Señor, por supuesto que vamos a acceder a la glorificación. En nosotros no debiese haber ninguna duda de aquello, porque si nosotros tenemos un proceso de santificación en el que hemos hecho las cosas bien, conforme a la palabra del Señor y conforme a la voluntad del Señor, no tendríamos por qué dudar de nuestro destino. Diferente es si nosotros hemos pecado, por ejemplo, o es diferente si nosotros no estamos a cuenta con nuestro Dios. Ahí tal vez yo podría dudar. Cuando mis hermanos, nosotros no llegamos a la fe, muchas veces no nos preguntamos realmente a dónde voy a ir o a dónde va mi alma. Esta pregunta aparece, ¿cierto?, cuando uno ya va en la última etapa de su vida, ¿cierto? Cuando uno ya sabe que está envejeciendo, ¿cierto? Cuando uno ya sabe que va a partir pronto, tal vez por alguna enfermedad. Ahí vienen aquellas preguntas, ¿cierto? Aquellas interrogantes en la vida espiritual, ¿a dónde voy? Si nosotros hemos caminado con el Señor, si nosotros hemos estado junto a Él, caminando correctamente, no debiésemos por qué dudar de que vamos a vivir ese proceso de glorificación. Y por eso, mis hermanos, que la predestinación habla de esto, del futuro que le espera a los hijos de Dios que son llamados por Él, ¿ya? Un futuro asegurado, ¿cierto? Un futuro en gloria. La letra B dice, Él antes conoció, podría estar relacionado cuando llegamos a amar a Dios. Y si se dan cuenta, en la letra B, mis hermanos, tenemos amar a Dios entre comillas. Ya dice amar a Dios entre comillas. Eso significa, hermanos, como dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que con sus propósitos son llamados. Nosotros, mis hermanos, en el libro de Romanos hemos visto que no hay ningún mérito nuestro por el cual nosotros hemos accedido a la salvación. No hay obras, no hay nada que nosotros hayamos hecho para obtener esta salvación. Solamente la gracia, la fe en Jesucristo, ¿ya? Y a través de su sangre, obviamente. Y el apóstol Pablo nos deja muy en claro al principio que así como no tenemos mérito de acceder a la salvación, en nosotros tampoco hay un mérito de amar a Dios. El hombre cuando está lejos de Dios, en sí, en su voluntad, no está el amar a Dios. El amar a Dios está en el hombre cuando ese hombre es llamado por el Señor. Recién ahí una persona sabe lo que significa amar a Dios. Pero antes de eso, el hombre no tiene la capacidad o la voluntad o el deseo de amar a Dios. ¿Ya? Es por eso, mis hermanos, que en esta letra B tenemos el amar a Dios entre comillas. ¿Ya? Una persona que ama a Dios primero debe ser llamada y luego esa persona tiene la capacidad de amar a Dios. Y después de eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman a Dios. Quiere decir, mis hermanos, que esta promesa o este versículo no es para cualquiera, es solamente para sus hijos que son llamados y que aman a Dios y que han aceptado el llamado. No es para cualquiera. No todas las cosas le van a ir a bien, le ayudan a bien a todos, es solamente a los que son llamados y a los que han amado a Dios. ¿Ya? Así que quería esclarecer este punto B, ¿cierto? El antes conoció podría estar relacionado cuando llegamos a amar a Dios. No podría estar relacionado, en realidad está relacionado, ¿ya? Esa parte ahí, esa frase, no es que podría, está relacionada. La palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dicen todas las cosas les podrían ayudar a bien, dice todas las cosas les ayuda a bien. Pero ¿cómo nosotros llegamos a amar a Dios, mis hermanos? Solamente porque es Dios quien pone en nosotros ese amor. No nace del hombre amar a Dios.
¿ya? Y por eso este amar a Dios está ahí entre comillas, mis hermanos. La letra C dice, sugiere antes de la fundación del mundo, de acuerdo a mi hermana Rosita, si puede buscar 1 de Pedro 1:20, y mi hermana Isabel, si puede buscar Efesios 1:4, por favor. Primera de Pedro 1:20. Amén. Dice así, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos de amor de vosotros. Amén. 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 Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esos somos nosotros, mi hermano. Éramos nosotros. Mi hermana Isabel, si puede leer Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Amén. Amén. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El Señor escogió a un pueblo, ¿cierto? Y ese pueblo fue Israel. Y así como escogió a un pueblo específico, también escogió a una iglesia específica, ¿ya? Recordemos en el tiempo del apóstol Pablo, ¿cierto? Que él expandió el evangelio en gran manera y alcanzó a muchas personas de distintas etnias, de distintos lugares, de distintas creencias. Y es dentro de ese propósito estaba, ¿cierto?, de que aquellas personas ya estaban vistas, como dice aquí su palabra en estos 2 versículos, antes de la fundación del mundo, ¿ya? Antes de la fundación del mundo. La lección, mis hermanos, en el punto C dice sugiere, pero la palabra aquí no dice sugiere, la palabra está afirmándolo, ¿ya? Así que tenemos que confiar en lo que dice la palabra. Hemos sido escogidos nosotros también dentro del plan de Dios antes de la fundación del mundo. Nos cuesta entenderlo porque nosotros nuestra mentalidad limitada no entiende cómo. O sea, el Señor me conocía de antes. Por supuesto que sí, mucho antes. El Señor Jesús estaba cuando el Dios Padre creó el universo. El Señor Jesús también estaba ahí, ¿ya? ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Si vamos a Génesis, mis hermanos, en Génesis, en los primeros capítulos, en Génesis capítulo 1 y versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Era un diálogo con la Trinidad. Estaba el Hijo, estaba el Padre y el Espíritu Santo creando al hombre. Y desde aquel tiempo ya el Señor sabía, ¿cierto?, quiénes eran estas personas escogidas, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo para servirle, para seguir su llamado. Y dentro de eso estábamos nosotros. ¿Ya, mis hermanos? No sé si en el punto 1 tienen alguna duda o algo que quieran agregar, mis hermanos, a este primer punto. ¿Ya? En este primer punto, entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo nos está enseñando qué significa ser predestinados, o sea, ser escogidos por Dios o por nuestro Señor antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y cómo esto nos trae ciertos beneficios. En Romanos dice, ¿cierto?, que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Ese es el beneficio que el Señor nos otorga, ¿cierto? Su amor, nos entrega su amor y nos entrega ¿cierto?, su bondad para ayudarnos a superar las adversidades, ¿ya? Y tenemos también después en el punto C, que es lo último que mencioné, ¿cierto?, de que debemos estar seguros de que hemos sido escogidos con un propósito. Tal vez no lo sabemos todavía. Cada uno de nosotros, el Señor lo ha llamado con un propósito. Y tal vez no todos conocen su propósito aún, pero sí tenemos que saber que el propósito, aunque no sea algo específico o un llamamiento concreto, ¿cierto?, el propósito es servir a Dios. Para todos nosotros es el mismo. Algunos sean oficiales, ¿cierto?, tengan más rango que otros. Todos seguimos el mismo propósito, que es seguir a Dios, servir a nuestro Dios hasta alcanzar la glorificación, ¿ya? El punto 2 dice predestinados o predeterminados. Y aquí vuelve a la lección, ¿cierto?, en el 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nos predestinó para que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. Ese es un primer propósito. Nos escogió para que seamos hechos a su imagen. Aquí lo dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
O sea, el Señor Jesús sabía de antes, ¿cierto? Voy a escoger a mi hermana Rosita en tal tiempo, a tal edad, ¿cierto? Con un propósito. Tal vez ella desearía que hubiese sido antes, pero el Señor sabe por qué fue en esa fecha, en ese tiempo específico, ¿ya? Voy a escoger a hermano Luis. El hermano Luis me va a servir, va a hacer un llamado, dice a los que predestinó. Dice aquí en el 30, ¿cierto? A estos llamó. No importa el tiempo, mis hermanos, no importa el propósito, la edad, el tiempo, pero en su tiempo el Señor lo llamó. Y después dice también el 30, ¿cierto? Y a los que llamó, a esto justificó. El Señor no puede llamar a alguien, ¿cierto? Y lo puede solamente llamar y dejarlo así. Lo justifica, le ofrece su justificación, el perdón de sus pecados. Decirle, yo pagué tus pecados, yo pagué por la deuda que tú tenías, te he justificado. Y luego dice, y a los que justificó, a estos glorificó. Ese es el propósito de Dios, que seamos glorificados, ¿ya? Y como yo les mencionaba en el primer punto, mis hermanos, esa glorificación no debiese haber duda en nosotros si estamos caminando correctamente. Ya, si estamos en la senda correcta, no tendríamos por qué dudar de que vamos a alcanzar esa glorificación. Porque el Señor, esa es la promesa que nos dejó también, ¿cierto? La gloria, acceder a la gloria junto a Él. El punto B, mis hermanos, dice, íntimamente, ser predestinado significa íntimamente estar relacionado con el propósito de Dios, que es soberano. Y ahí tenemos Romanos 8:28. Hermana Pía, si puede buscar Romanos 9:11. Y mi hermano Eduardo, si puede buscar Efesios 1:11. Yo le voy a dar lectura a Romanos 8:28b. Dice, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. El propósito de Dios es que nosotros, ¿cierto?, seamos conforme a la imagen de Cristo, pero también es que las cosas nos salgan bien. Ya, también eso es parte del propósito de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 9:11? Hermana Pía. Amén. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Amén. Es lo que dice aquí, mis hermanos. No habíamos aún nacido, ni aún existía el bien y el mal, desde los cielos, ¿cierto? Ya estaba este propósito de Dios, el plan de Dios, ¿cierto? De la elección, de escoger, ¿cierto? A los suyos, a sus llamados. Y dice que esta elección permaneciese en el tiempo, no por obra, sino por el que llama. Y esto es importante, mis hermanos, porque si nosotros nos ponemos a pensar en todos los personajes bíblicos, ¿cierto? Todos alguna vez le fallaron al Señor, hasta los más usados, ¿ya? Un claro ejemplo, ¿cierto? Es el rey David, que era un varón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y si fuese por las obras, David pecó en muchas ocasiones, y una de ellas fue la que nosotros más recordamos. Si fuese por sus obras, ¿cierto? David no hubiese alcanzado tal vez la gracia o la misericordia de Dios. Pero aquí dice que no es por obras, sino por el que llama. El Señor llamó a David con un propósito y permaneció con él hasta el final de su reinado, aun cuando él le falló a Dios, ¿ya? Y eso también es importante recordar, mis hermanos, que no hay ninguna obra en nosotros que podamos hacer que nos permita acceder al llamamiento. ¿Qué dice mi hermano Eduardo? Efesios 1:11. Amén, en el nombre del Señor. Dice su palabra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Ahí sí, se me había desactivado el audio. Muchas gracias, hermano. Dice aquí, ¿cierto? En él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué herencia, mis hermanos? Dice tuvimos, o sea, la herencia de la salvación. Y tendremos la herencia de la glorificación, ¿cierto? Aquí está hablando de un tuvimos, ¿cierto? Esa herencia de poder acceder junto al Hijo a poder presentarnos delante del Padre, ¿cierto? Como personas justificadas, como personas perdonadas de nuestros pecados, ¿ya? Y todo esto, mis hermanos, que leímos nosotros, la herencia de la salvación, ¿cierto? El que leyó mi hermana Pía, ¿cierto? Romanos el 9:11, que habla también de antes de que hubiésemos nacido y tampoco estaba el bien y el mal, ¿cierto? Estaba el propósito de Dios. El propósito de Dios de justificar,
de salvar a personas en la humanidad, ¿cierto? Solamente porque estaba bajo su voluntad, ¿ya? La letra B dice, Dios quiere que todos sean salvos, ¿ya? Y aquí vemos una aparente contradicción, porque el punto anterior dice que hay ciertos escogidos, ¿cierto? Que son llamados con un propósito, pero el punto B dice que Dios quiere que todos sean salvos, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver por qué un punto habla en modo específico, un llamamiento específico, y este punto habla en llamamiento general. Hermana Rosita, si puede leer 1 de Timoteo 2:4. Amén, hermana. 2:4. Dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Amén, amén. Ese está bastante claro este versículo, ¿cierto? Dice, el cual Dios quiere que todos sean salvos, ¿ya? Y vengan al conocimiento de la verdad. Pero nosotros, mis hermanos, en la vida práctica, ¿todos son salvos? No, ¿cierto? No todas las personas son salvas. Y no es porque Dios sea más justo o menos injusto, ¿ya? Es básicamente porque es la justicia de Dios obrando en esa persona, ¿ya? Dios quiere que todos sean salvos, pero no puede imponer la salvación. La salvación no es una obligación. Dios no manipula al hombre ni su mente para decir, tú me vas a seguir, y no es así. Dios no usa títeres como decimos nosotros. Somos personas y en nosotros está la decisión de aceptar o rechazar esta salvación. Pero también en nosotros no está la decisión, ¿cierto?, de huir de esta salvación, porque cuando el llamamiento es hecho por Dios y por el Espíritu Santo, no hay nada, aunque nos queramos alejar, no hay nada que podamos hacer nosotros por impedir que el Señor nos salve, porque la gracia de Dios es una gracia irresistible. Pero aún así, la salvación no es una imposición. Y a eso se refiere este pasaje. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos son salvos, ¿ya? De hecho, tenemos un ejemplo práctico en la Biblia y tenemos a Judas, escogido como uno de los discípulos, pero él no fue salvo. De hecho, él se quitó la vida, él traicionó al Señor. Y aunque dentro de ese personaje que nosotros escuchamos que caminó junto al Señor, estuvo al lado del Señor, sí, él sintió, ¿cierto?, vio el poder de Jesús, a pesar de eso, mis hermanos, él no fue salvo, ¿ya? Y aquí vemos un ejemplo de que aunque Dios sí quiere que todos accedan a la salvación, porque todos tienen la oportunidad de hacerlo, no todas las personas lo van a aceptar y no todas las personas van a declarar esta verdad. Nosotros, mis hermanos, en el curso de diplomado, estamos estudiando los libros históricos y en los primeros capítulos aparece un personaje que se llama Rahab, la prostituta de Jericó, que escondió a los espías. No sé si recuerdan este personaje. Esa mujer no tenía manera de ser salva porque ella vivió como cananea toda su vida. Y no fue hasta que fueron 2 espías, ¿cierto? Y ella cumplió un propósito específico. Y no solo fue salva, sino que además se convirtió en la tatarabuela de David. Y entró, ¿cierto?, en la genealogía del mismo Jesús. Entonces vemos, mis hermanos, como personas que tal vez uno cree, jamás esta persona tal vez va a acceder a la salvación. Eso no lo sabemos nosotros, sino que lo sabe solamente el Señor. Y la salvación está accesible para todos, pero no todos están aptos para entrar en ella. Ese es el problema, mis hermanos. La salvación sí es accesible para todos, pero aún así el Señor siempre escoge específicamente a sus hijos a quienes va a salvar, con un propósito, ¿ya? No sabemos por qué. La palabra de Dios dice que Él vino al enfermo, a lo que estaba más desechado por la sociedad, y ahí estamos nosotros, con mi hermano. No es una etiqueta muy bonita, pero así es, ¿ya? Somos nosotros lo que necesitábamos de Cristo, ¿ya? La letra C dice, desde la eternidad, Dios ha propuesto salvar al hombre. Y aquí tenemos 2 de Timoteo 1:9. Mi hermana Isabel, si lo puede buscar, por favor, 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén, amén. Entonces aquí vemos, mis hermanos, nos reafirma la palabra de Dios, ¿cierto?, que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo,
No es cualquier llamamiento, seguir a Jesús, es algo santo. ¿Ya? ¿Y qué significaba santo, mis hermanos? Ser apartado, no perfecto, ¿ya? Porque muchas veces nosotros utilizamos la palabra santo para relacionarla con la perfección. Y santo no es ser perfecto o que no podamos pecar. Santo significa ser apartado del mundo, como dice la palabra, o sea, ser diferente, ser separado para Cristo. Y dice, no conforme a nuestras obras, nos repite que esta salvación y este llamamiento no es por nuestro mérito, sino que es solamente por la gracia en Cristo, que nos fue dada en Cristo antes del tiempo de los siglos. O sea, como decíamos en los primeros pasajes, antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Este punto 1 y 2, mis hermanos, están muy, muy relacionados. La letra D dice, el propósito de salvar a ciertas personas. Y ahí volvemos a encontrarnos con la lección de Romanos, ¿cierto? Que se repite constantemente en estos primeros puntos, ¿ya? Y durante toda la lección, en realidad, Romanos 28 y 30. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿ya? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya? Ahí está hablando, mis hermanos, de ciertas personas, y estas personas son los que aman a Dios. No todos aman a Dios. Entonces, ¿por qué Dios va a salvar a una persona que no le ama? ¿Por qué? Eso sería injusto, porque yo diría, por ejemplo, mi hermano Luis conoce a un amigo ateo, y Dios salva a ese ateo, y cuando el hermano Luis va a Gloria y lo ve al lado y dice, pero Dios, ¿cómo si él fue ateo toda su vida? ¿Qué pasa aquí? Eso sería injusto, ¿cierto? Porque el hermano Luis sirvió al Señor prácticamente más de la mitad de su vida, ¿cierto? Y una persona que no lo hizo no merece estar en Gloria. No es que seamos injustos o no es que sea cruel, hermanos, sino que es así, ¿ya? No podemos, Dios es tan justo, mis hermanos, que Él no le puede dar la salvación a alguien que fue impío toda su vida. Lo vemos en el pasaje en el Nuevo Testamento de el rico y Lázaro, ¿ya? El rico después le pedía, rogaba, ¿cierto? Ya desde el Seol, ¿cierto? Rogaba que vaya un profeta a hablarle a su familia, ¿cierto? Para que ellos no vayan también al infierno. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. O sea, la palabra de Dios ya está aquí. La salvación está aquí a través de la palabra. No esperen que caiga un ángel del cielo, ¿cierto? Para el llamamiento, sino que la salvación está al alcance de la palabra. Y por eso es que Dios dice que el propósito de Él es salvar a ciertas personas. ¿A qué personas? No porque sean especiales, ya, no porque sus obras sean excelentes. A esas personas que han amado a Dios, que han aceptado su llamado y que han aprendido a amar a Dios, ¿ya? Así que eso es un detalle importante, mis hermanos, en la letra D. La letra E del punto 2 dice, determinó llamar a lo débil, a lo necio, a lo vil y menospreciado de este mundo. Y ahí teníamos, mis hermanos, lo que yo les mencionaba anteriormente, y tenemos en 1 Corintios 1, 26, 29, 1 Corintios, capítulo 1, verso 26 y al 29. Dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ya? Dios, mis hermanos, siempre ha sido un Dios que ha puesto en su lugar, ¿cierto?, a las personas que han sido demasiado altivas. Siempre ha sido así. A lo largo de la palabra lo hemos visto. ¿Ustedes recuerdan a Nabucodonosor con toda su gloria y su esplendor en su reino de Babilonia? Dios lo determinó dejando prácticamente loco, ¿cierto? En medio de su pueblo, ¿cierto? Toda la gente que vio el esplendor de ese rey, después verlo en ese estado, y recién ahí el rey pudo reconocer a Dios, reconocer que él era el único Dios y glorificar a Dios. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que ¿por qué el Señor llama a lo débil, a lo necio, a lo vil y a lo menospreciado? También es por un propósito, y ese propósito es que nosotros podamos demostrar que hemos sido muy pecadores y lo seguimos siendo, y somos lo peor, digámoslo así, de la sociedad, pero aún así de ese tremendo defecto que tenemos nosotros como humanos, el Señor nos ha mirado con amor,
¿ya? El Señor ha tenido amor y misericordia de nosotros para darnos el llamamiento de ser sus hijos, ¿ya? Así que ahí tenemos, mi hermano, la explicación del por qué Dios llamó a lo vil, a lo necio, a lo despreciado, ¿ya? Para avergonzar a los sabios, ¿cierto? Para avergonzar a los fuertes, porque esas personas, mi hermano, esas personas que son demasiado sabias o demasiado fuertes, esas personas, ustedes se han dado cuenta que tienen tanto, son tan altruistas que ellos no creen necesitar a Dios. Eso es lo que pasa con el hombre cuando se engrandece, cree que no necesita a Dios. Y Dios tiene que bajar, ¿cierto? Bajarlos para hacerles entender que sí necesitan a Dios y que Dios es el único más sabio y el único más fuerte, ¿ya? La palabra de Dios también habla de la sabiduría de personas que se envanecieron en su sabiduría. Y cuando una persona es demasiado sabia, debiesen acercarse más a Dios. Pero ¿qué pasa? Ocurre lo opuesto, porque el humano se engrandece, ¿ya? El ser humano se engrandece. Y es por eso que el Señor escoge, ¿cierto? A lo vil, a lo necio y a lo débil, a lo menospreciado, ¿cierto? Pero no solamente para utilizarlos como un instrumento, sino que también el Señor nos otorga dignidad. Cuando nosotros estábamos lejos del Señor, ¿cierto? Había muchas cosas en nosotros que no nos gustaban y que tal vez en nosotros mismos nos despreciábamos. No hay amor propio, hay insatisfacción de cómo somos en todos los aspectos, ¿cierto? Físico, emocional, tenemos problemas de autoestima, pero cuando llegamos a Cristo, nuestra identidad debe ser tan acoplada a Cristo que todo lo que alguna vez tuvimos inseguridades o todo lo que rechazábamos de nosotros mismos, el Señor nos otorga dignidad, ¿ya? Y Jesús también le otorgó dignidad en sus tiempos. Jesús fue por ejemplo, un pasaje de las Escrituras que es clave es cuando él habla con la mujer samaritana en el pozo. Jamás un judío iba a hablar con un samaritano y mucho menos con una mujer, y a solas. Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo el Señor hace acciones que son, digámoslo así, radicales para su época, pero que le otorgaban dignidad a las personas. Jesús no llamó a lo mejor, llamó a lo que estaba enfermo, pero Él les dio dignidad y salvación. No los dejó ahí en ese estado de despreciado, sino que el Señor les dio dignidad y así lo ha hecho con cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno tiene su testimonio, de dónde Dios nos recogió, ¿cierto? De dónde Dios nos levantó y de lo que somos ahora, ya cómo hemos cambiado hasta la parte física, ya hasta eso el Señor reforma, ¿cierto? Que estoy más aseado, que estoy mejor vestido, que tengo esto, he accedido a cosas materiales, y esa es la promesa que el Señor nos ha hecho, nos ha cumplido, ¿cierto? Con lo que leímos en Romanos, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. Y esas son las personas que son escogidas, ¿cierto? Y que han sido predestinadas para servir a Dios, para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Así dice Deuteronomio. Y así debe permanecer en nosotros. Así que, mis hermanos, si no hay ninguna duda, yo dejo los siguientes puntos a mis hermanos. Y esta sería la explicación del punto 1 y 2, ¿ya? A modo general, la predestinación es un tema mucho más profundo, está relacionado con la salvación, ¿ya? Yo pienso que mi hermano Luis va a tocar ese tema, pero sin entrar más en detalle, ¿cierto? Hay dos doctrinas dentro de la predestinación, ¿ya? Que son los arminianos y los calvinistas. En resumen, quien cree que la salvación se pierde y quien cree que no se pierde, ¿ya? Y aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de llamamiento, ¿ya? Así que esas son dos cosas diferentes, ya la lección apunta al llamamiento. Pero si alguno de ustedes, mis hermanos, quiere profundizar en esto, de la salvación, ¿cierto? Los invito a que ustedes también sean autónomos, ¿cierto? De investigar, de leer, de apasionarse por las Escrituras y ver qué es lo que dice la palabra al respecto. Pero aquí estamos hablando de llamamiento, no se olviden, ya mi hermano, así que eso sería como a grandes rasgos. Yo creo que mi hermano Luis va a profundizar más en ese aspecto, así que dejo el punto 3 a mi hermano Eduardo, si no me equivoco, que él va a continuar con la lección. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Noemí, por ese pase en esta hora. Gracias al Señor porque tenemos este día para poder estudiar la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en nombre de Él, ¿cierto? Este es su título número 3. Y también deseo que el Señor bendiga a todos los presentes, hermanos, hermanas, que nos están acompañando en el día de hoy.
El subtítulo número 3 dice, de acuerdo con escritos apostólicos. Hay 3 letras ahí. La letra A dice, Pedro habla de la presencia de Dios. Y hay una referencia en 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. Nuestra hermana Isabel, si nos puede acompañar con esa referencia. 1 de Pedro, capítulo 1, verso número 2. Con la ayuda del Señor. No sé si tiene por ahí la referencia a nuestra hermana Isabel. Perdón, no tenía el audio prendido. Y no se preocupe. Elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Gracias, hermana. Nos habla de un término ahí, dice presciencia. Presciencia. Y teníamos una definición para este término de presciencia. Conocimiento de cosas y circunstancias antes de que acontezcan. Es uno de los atributos divinos de Dios por el cual son conocidas las personas y determina los eventos por adelantado. Se trata de un poder totalmente más allá de la capacidad de comprensión de la mente humana. Ya eso tenemos ahí como una definición de presciencia. Por ahí, ¿cierto? Esta referencia, ¿cierto? Hacía alusión a esto, ¿cierto? El apóstol Pedro por ahí, elegido según la presciencia, ¿cierto? Presciencia de Dios, ¿cierto? De este atributo, ¿cierto? En el cual Dios, ¿cierto? Conoce todos los actos, ¿cierto? Que acontecerán, ¿cierto? Nuestra hermana Noemí por ahí, ¿cierto? Nos decía, nos hablaba ahí de toda esta predestinación, en qué consiste, ¿cierto? De que Dios ya tenía todo establecido desde antes de la fundación de lo, ¿cierto? De este mundo, ya, ¿cierto? El llamado, a quienes le iban a servir, de qué manera, ¿cierto? Se iban a conducir, o se iban a dar todas las cosas, ¿cierto? En este mundo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Sabemos también que nuestra salvación, ¿cierto? No es por conocimiento, ¿cierto? Ni nuestras obras, ¿cierto? Sino que es, ¿cierto? Ahí por la gracia del Señor, ¿cierto? Y hay que obedecer a este llamado de Dios, ¿cierto? Nos habla ahí, nos dice también, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Hay un llamado, ¿cierto? Para obedecer a la obra del Señor. Y de esa manera también ser limpio, ¿cierto? Con la sangre del Señor Jesús, ser purificado. Debemos buscar, ¿cierto? Esta presencia del Señor y también alcanzar santificación, ¿cierto? Porque hemos sido llamados, predestinados, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo. Es algo que nosotros, hermanos, hermanas, ¿cierto? No podemos comprender, ¿cierto? Dios nos conocía a nosotros desde antes de ser formados, ¿cierto? En el vientre de nuestra madre. Entonces imagina el poder de Dios, la omnipresencia, ¿cierto? La omnisciencia de Él, ¿cierto? De que conoce todas las cosas, ¿cierto? No hay Dios como Él, ¿cierto? Como Jehová Dios. Existe otro Dios. Así lo reconocieron mismo Nabucodonosor, como citaba nuestra hermana Noemí, ¿cierto? Después de pasar ese proceso, reconoció de que no hay otro Dios, de que no hay otro Dios como Jehová Dios, ¿cierto? Eso es entonces la presencia de Dios, ¿cierto? Que Él conoce todo lo que ha de acontecer, ¿cierto? Es algo divino de Dios, ¿cierto? Es un atributo divino de Él. En la letra B nos dice, en el capítulo 3 nos dice que Juan habla de presencia también. Hay una referencia en Juan 10, versículos 14 al 16. Si es que nuestra hermana Pía le puede dar lectura a esa referencia.
Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. ¿10:14? Amén, hermana Pía. 10, 14 al 16. Son 3 versículos. 14. Ah, ya. Dice así. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Amén. Gracias, hermana Pía. Bueno, ahí se refiere también, ¿cierto? Este evangelio ahí, esta referencia, ¿cierto? A Jesús, ¿cierto? Jesús que él vino, ¿cierto? Al pueblo de Dios, a Israel, ¿cierto? Allí. Ahí sabemos que nosotros, que el pueblo escogido de Dios no le reconoció, ¿cierto? No reconoció a Jesús, al Señor. Ellos esperaban otro libertador, de otra manera, que venga con fuerza, ¿cierto? Con potestad, con poder, no como este humilde Jesús, ¿cierto? Que de allí fue hijo de un carpintero. Nosotros conocemos la historia, ¿cierto? Nació en un humilde pesebre, ¿cierto? Entonces ellos no esperaban un salvador de esta manera, ¿cierto? Pero vino a lo suyo. Jesús vino a ese pueblo difícil, duro de corazón de Israel, ¿cierto? A hablarles de amor, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado de esta manera, pero no tan solo vino a Israel, sino que también vino, ¿cierto? A los gentiles. También consideró también, ¿cierto? A los que no eran del linaje de Israel, ¿cierto? A lo que se refiere aquí también en este capítulo 8, ¿cierto? De la carta a los romanos, ¿cierto? El apóstol Pablo, ¿cierto? Les hace ver de que Jesús no dio tan solo a Israel, sino que también a los gentiles, ¿cierto? A los que no eran del linaje, ¿cierto? Del linaje allí de Israel, ¿cierto? De esa descendencia y de esas tribus, ¿cierto? Entonces vino también, consideró a los gentiles para llevarlos al conocimiento de Dios, ¿cierto? Y para que alcancen también salvación, como lo veíamos en los puntos anteriores, ¿cierto? Que Dios, Él quiere que toda, ¿cierto? Que toda la creación, todo el mundo, todos los hombres, ¿cierto? Y digo también mujer, conozcan, ¿cierto? De Dios, conozcan de la existencia de Dios. ¿Ah? Pero, como hemos leído en las referencias, ¿cierto? No todos van a ser salvos. Nosotros tenemos la bendición, hermanos, de que el Señor, ya al conocernos de antes de ser formados nosotros, ya en nosotros ya había de parte de Él, ¿cierto? Una predestinación, había un propósito con nosotros, un propósito. Le sirvamos, ¿cierto? Algunos hermanos, hermanas tienen la bendición desde la cuna, ¿cierto? Ellos conocer, crecer en el Evangelio. Bueno, Dios lo tenía establecido así. Otros no fue de esa manera. Otros, ya algunos años de nuestra vida, ¿cierto? Vinimos al conocimiento del Señor. Nos llamó el Señor, pero nos tenía también predestinado. Había un propósito también de un día llegar, ¿cierto? A este Evangelio. Que sí conocemos tantos otros ejemplos de personas que casi ya en el lecho de la muerte, ¿cierto? El Señor alcanza en ellos, ¿cierto? Su misericordia y aceptan al Señor. Y de todo, ¿cierto? Por su poder, el Señor, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Lo ha establecido de esta manera. Todos no pueden llegar al mismo día al conocimiento de Dios, ¿cierto? No es así. El tiempo de Dios es el tiempo de Él, ¿cierto? Y aquí entonces Juan, ¿cierto? También habla de esta presencia, ¿cierto? De que Dios lo conoce todo, ¿cierto? Dios conoce todo lo que vendrá. La letra C dice, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Lucas capítulo 1, versículos 15 y 44. No sé si nuestro hermano Mauricio Delgado, aprovechando la cámara ahí, nos puede acompañar con esta referencia. Aprovechando la cámara y el audio. Hermano Mauricio, nos alegramos de verle junto a nuestra hermana Pina. Gracias, hermano. Lucas 15 dijo. Lucas capítulo 1, versículos 15 y 44. Lucas 1, 15 y 44. Son dos versos, ¿no? 15 y 40. Ya. 15 y 44. 15 y 44. Ya. Lucas 1:15 dice así: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
y el otro era el 44. 44, que dice así: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amén. Gracias, hermano Mauricio. Aquí dice, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. ¿Ves? Ahí vemos también de que había un propósito, ya estaba elegido desde el vientre de su mamá, ¿cierto? Estaba elegido Juan, ¿cierto? Juan el Bautista para un propósito muy especial, muy grande, ¿cierto? Que era anunciar el que vendría, anunciar, ¿cierto? Este evangelio, este reino de Dios, pero a la vez también anunciar el que venía tras él, como dice, él vino más grande, ¿cierto? El más grande que yo, dice, que no soy digno ni siquiera de desatar o atar la cuerda allí de su calzado, ¿cierto? Como lo era Jesús, ¿cierto? Entonces él ya estaba también predestinado desde antes de su formación para un propósito, ¿cierto? Que era anunciar la venida de Jesús y también de ir ya al pueblo y lo alineando de alguna manera, preparando, ¿cierto? En este evangelio, en esto del conocimiento también de Dios. Y vemos, ¿cierto? Que de manera especial aconteció algo allí, ¿cierto? Cuando María, ¿cierto? Va a visitar allí, ¿cierto? A la madre, ¿cierto? De Juan, ¿cierto? Dice que allí fue llena del Espíritu Santo esta mujer y saltó su criatura, ¿cierto? Dentro de su vientre, ¿cierto? Imagínense el poder de Dios en ese entonces. En ambas de estas mujeres había un propósito, ¿cierto? Una traía, ¿cierto? Al Hijo de Dios y la otra, ¿cierto? Al que iba a preparar, ¿cierto? A anunciar esta venida, este camino allí, ¿cierto? Esta hora, ¿cierto? De Jesús, ¿ya? Entonces, hubo allí también un propósito. Había alguien también que estaba predestinado desde antes, ¿cierto? Que había sido llamado y también había sido anunciado de alguna manera, encaminado, como decimos nosotros, por Dios desde antes, ¿cierto? También en la presencia de Dios, ¿cierto? De que esto iba a ocurrir así. Juan el Bautista, así como Dios ha llamado a cada uno, hermanos, con un propósito. Nosotros nos adentramos en este capítulo 8, en este libro de la carta a los romanos, ¿cierto? La vida de Pablo, que también en él había también un llamado, ¿cierto? Él no lo sabía, yo creo que él nunca imaginó que un día hasta con los cristianos en medio de ellos y sufriendo las mismas penalidades o aflicciones que los apóstoles, ¿cierto? Los discípulos de Dios. Él, yo creo que jamás se lo imaginó. Imagínese de castigador a ser castigado. Imagínese, ¿cierto? De tener autoridad a tener después que ser sometido. Yo creo que eso nunca le pasó por su mente. Pidió cartas y le daban cartas para ir a apresar y castigar. Pero llegó el momento en que él fue castigado. Yo creo que nunca se le pasó por la mente. Yo creo que él siempre pensó que iba a tener esa autoridad por siempre y que nadie le podía hacer nada porque era una autoridad. Pero llegó un momento, ¿cierto?, que fue todo lo contrario. Hubo que padecer también. El Señor Jesús lo estableció también de esta manera, dice, para que también Él padezca a causa de mi nombre. ¿Cuánto le es difícil padecer a causa de mi nombre? Lo dijo. Había un propósito allí, ¿cierto? También con la vida de Él. Estaba predestinado, había un llamamiento. Y había, ¿cierto?, allí también algo que tenía que ocurrir, que estaba todo ya establecido por Dios. Así como nosotros en nuestras vidas, ¿cierto? De que estamos sirviendo al Señor, que estamos hoy reunidos aquí en esta escuela dominical. Esto también ya estaba escrito por Dios, estaba establecido en Él, quiénes íbamos a participar hoy acá, ¿te fijas? Y qué cosas iban a acontecer. Que Dios lo sabe todo en su poder, ¿cierto? Lo sabe todo, ¿cierto? Es algo que nosotros no podemos comprender. Por lo tanto, ¿cierto? Nos habla aquí de la presencia de Dios, ¿cierto? De que Él conoce todas las cosas, que todo ya está establecido, ¿cierto? Por su poder. Nos ayuda el Señor para comprender esto. Nuestra mente nunca lo va a comprender, hermano. Nunca lo va a entender. A veces me he puesto a pensar qué hubiese sido de nosotros, ¿cierto? Si no hubiese nacido, sido formado, ¿cierto? Nuestra mente, de algún punto de nuestra vida comienza nuestra mente a tener lucidez y el recordar ciertas cosas, pero son cosas, hermanos, que nosotros no nos comprendemos. Nuestra mente es muy pequeña que no podemos comprender. Algún día, con la ayuda del Señor, a lo mejor lo comprenderemos una vez que seamos glorificados con el Señor. Que puedo decir en esta hora, no sé, hermanos, si hay alguna duda con respecto a este subtítulo número 3. Mis hermanos, hermanas que están presentes en la clase. Pareciera que no. Ya eso se nos va a aclarar también más adelante, el próximo subtítulo y próxima referencia.
Doy entonces en este momento el pase y entrego este lugar a nuestro hermano Luis Maldonado García. Honra y gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Me ha correspondido el subtítulo número 4, donde nos dice este título: Dios ofrece el evangelio a todos, sin acepción de personas, ¿cierto? Él dio, ¿cierto?, esta comisión a sus 12 discípulos, ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Va testigo de todo este evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Que nadie quede, ¿cierto?, sin este ofrecimiento, sin esta noticia, ¿cierto?, de el evangelio de salvación a todos. Ahora, nadie puede ir al evangelio, nadie puede responder, ¿cierto?, a este ofrecimiento, si no es a través de la gracia del Señor. Si no es a través de la gracia. Dios tiene que obrar primero en la persona, ¿cierto?, para que pueda haber, ¿cierto?, este enlace, este llamado, esta comunicación con Dios, porque estamos separados por Él. El hombre sin conocimiento de Dios, el hombre natural, ¿cierto?, está separado de Dios a consecuencia del pecado. Por lo tanto, Dios tiene que intervenir primero en la persona para que recién pueda recibir este evangelio que es por gracia. Mire lo que dice Primera de Corintios, si alguien me puede leer ahí, nuestra hermana Isabel, Primera de Corintios 2:14, y mi hermano Eduardo, si me pudiera leer Primera de Corintios 4, del verso 3 al 6. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no les puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. La otra referencia también es Primera de Corintios 4, del 3 al 6. Hermano Eduardo, si las tiene, le da lectura. Amén, en el nombre del Señor. Dice su palabra: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Amén. Amén. Vemos por estas dos referencias, hermanos, que hay cosas que están solamente en la voluntad del Señor, en la voluntad de Él. Y nosotros no podemos intervenir ahí, porque es la voluntad y es el plan de Dios. Acá, en esta primera referencia que hemos leído nosotros en Corintios 2:14, lo deja más claro aún. Porque el hombre natural, ¿cierto?, el hombre que no ha conocido a Dios, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, no las puede percibir, porque son locura, no las puede entender, porque son sobrenatural, no las puede comprender, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, si la gracia de Dios no aplica primero en ellos, no puede entenderla, no la puede comprender. Esto es un misterio, no la puede entender. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No obstante, el llamado es para todos. Es para todos. Porque si uno insiste, ¿cierto?, el que golpea es el Señor, que Él le abrirá, ¿cierto? Le abrirá. Si insiste el hombre, ¿cierto?, aunque tal vez no tenga
esta predestinación, pero si insiste, si llama, si clama, ¿cierto? Dios tendrá misericordia de él. Lo importante es que él tenga esta noticia, que haya llegado a sus oídos esta noticia, esa esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, ¿qué nos dice la letra A? Lo enseñaron Jesús y el apóstol Juan. Juan 3:3 y Juan 6:44. Si alguien me lo puede leer, el hermano Mauricio o la hermana Pía, la hermana Isabel, si me puede leer el 6:44, por favor. El 6:44. Amén. No puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. La referencia de 3:3, si me lo puede mandar la hermana Tía, Juan 3:3, o el hermano Mauricio. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Aquí tenemos estas dos referencias bien claras, hermano. Hay que nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, ¿cierto? Vemos la experiencia de este hombre Nicodemo, un hombre letrado, un hombre, ¿cierto?, fariseo, un hombre estudiado. Sin embargo, él, ¿cierto?, a pesar de todo este conocimiento, no había nacido de nuevo. No tenía este conocimiento espiritual, ¿cierto?, para comprender estos misterios santos. ¿Ah? Entonces, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Por otra parte, decía el Señor, ¿cierto?, nadie puede ir a Él si el Padre no lo envía, si el Padre, ¿cierto?, no es por la voluntad de Él. Nadie puede ir. Bendito sea el Señor para siempre. Así que un tremendo privilegio, hermanos, que tenemos usted y yo, de haber sido llamados, de haber sido tocados, que la gracia del Señor nos alcanzó. Le alcanzó a usted y me alcanzó a mí. No porque haya sido mejor. Así es el amor de Dios, así le ha placido al Señor de ser llamados, de que se abran nuestros ojos, nuestros oídos al conocimiento, al entendimiento de la palabra del Señor. La letra B. El hombre no desea hacerlo. ¿Por qué el hombre no desea hacerlo? Dice San Juan 3:19. Yo le voy a dar lectura. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vino la luz, vino el Señor, Él es la luz del mundo. Pero los hombres, dice que amaron más las tinieblas. ¿Ah? No aceptaron la luz, no aceptaron el llamado, hicieron oídos sordos. ¿Por qué? Porque su tendencia, su pensamiento, ¿cierto?, y su actitud era continuamente al mal. Al mal. Siempre más abundante el mal que el bien. Siempre es más abundante, ¿cierto? En todas las épocas, en todos los tiempos. ¿Ah? Entonces, el hombre no desea hacer, no acepta este llamado, ¿cierto? Nosotros lo podemos ver cuando predicamos el Evangelio. ¿Quién se para a escuchar? ¿Quién presta atención a esto? Nadie. Pasa nomás la gente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también en este tiempo ya todos tienen conocimiento de Dios, todos saben, todos conocen de una o de otra manera, ¿cierto? El Evangelio ha llegado a su vida. Y solamente cuando el hombre, cuando el ser humano clama a Dios ante el peligro, ante cierto movimiento de la naturaleza que se produce, ante un temblor,
ahí la gente se acuerda de Dios, clama a Dios. Pero mientras tanto eso no ocurre, ¿cierto? No sucede. O en la enfermedad, ¿cierto? Muchas veces se clama a Dios. Pero de su propia voluntad que el hombre busque a Dios, ¿cierto? No lo hace. La otra referencia está en San Juan 5:40. Hermana Rosita Eipel, si le puede dar lectura. Si no queréis. San Juan 5:40, hermano. Amén. Dice así su palabra. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿No? Él es la vida, Él ofrece la vida, pero el ser humano no quiere, ¿cierto? No está el deseo de Él de venir a recibir esta bendición. ¿Por qué? Porque como anteriormente le decía yo, tiene que actuar primero la gracia de Dios en la persona, intervenir Dios en el corazón, para que la persona pueda, ¿cierto?, tener esta comunicación con Dios y acceder a esta bendición, a este privilegio, a esta salvación que Dios da a través de su palabra, a través de este mensaje. La letra 6 dice, está esclavizado al pecado. El hombre está esclavizado al pecado. Romanos Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Amén. Aquí sabemos nosotros a través de esta palabra que uno es esclavo, el esclavo tiene que obedecer a su amo. Nosotros éramos esclavos de quién antes de llegar al Evangelio? Esclavos del pecado. Estábamos esclavizados al pecado y obedecíamos al pecado. No dejábamos llevar, ¿ah? Porque Él era nuestro amo y teníamos que obedecer. Estábamos ligados a Él, no nos podíamos separar de Él, no podíamos cortar las cadenas, ¿cierto?, del pecado, estábamos esclavizados a Él. Por lo tanto, tampoco podemos, ¿cierto?, obedecer al llamado de Dios porque estamos esclavizados hasta que Él interviene, hasta que Dios interviene, hasta que Él rompe las cadenas, hasta que Él nos libera. Tiene que intervenir Dios. No podemos ir siendo esclavos nosotros a Dios. Tiene que Él intervenir. Su gracia tiene que actuar, ¿cierto?, en este hombre, ¿cierto? Libertarnos Él. Él tiene que hacer. Él produce el milagro. Él produce el rescate. Él produce la salvación en nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Yo creo que está quedando claro, hermanos, estos términos, porque son experiencias que nosotros hemos vivido en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo a veces uno hace el esfuerzo? Yo lo digo personalmente. Yo traté de zafarme muchas veces de la esclavitud del pecado, porque sabía que estaba esclavo y era algo que no tenía, ¿cierto?, la fuerza como para poder salir personalmente. No tenía, ¿cierto?, yo sabía que había una iglesia donde habían caminado mis padres por muchos años, podía ir ahí, pero estaba el pecado, algo me impedía llegar allá. Hasta que se llegó el día y el momento preciso en que Dios actuó primero en mi corazón. Me convenció de pecado. Él me convenció de pecado. Dios. Así que Él convence de pecado, ¿cierto? Dios actúa en nosotros. Y ahí se produce, ¿cierto?, este encuentro, esta reconciliación con Dios. Y podemos escuchar este llamado, ¿cierto? Porque su gracia nos alcanza. La letra D. Dios primero le da vida. Juan 1:12. Lo voy a pedir a mi hermana
Noemí, me pudiera leer Juan 1:12 y Juan 5:21 y 25. A nuestra hermana Rosa Eiper, por favor. Amén. Juan 1:12. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y Juan 5:21 y 25. Juan 5:21 y 25 aparte. Amén, aparte. Sí. 21. Dice así 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Amén. Amén. Claramente que Él da vida. Estábamos muertos nosotros en delitos y pecados, y Él nos da vida. Nos da vida en abundancia. Dice también el 12, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, ¿cierto? A todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, que abrieron su corazón, ¿cierto? Que creyeron en Él, por fe, creer en Él. Pero esa fe no es una fe natural, es una fe sobrenatural, ¿cierto? Y esa fe la coloca Dios en el corazón. O sea, primero tiene que actuar el Señor. Para colocar la fe en nosotros. Nosotros no teníamos fe, esa fe sobrenatural. Teníamos una fe común, pero no esa fe sobrenatural en que uno cree, esa fe que dice Hebreos 11:1, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, creer algo donde no hay nada, creer que hay algo. Esa fe, ¿quién la coloca en nuestro corazón? En nuestra mente, ¿quién la coloca? El Señor. Él la coloca para que podamos creer nosotros. O sea, siempre va a intervenir el Señor primero en nosotros. Siempre. Siempre. El Señor nos bendiga. La última letra E. Dios exige el arrepentimiento. Hechos 17:30. Nuestra hermana Pía, ¿se le puede dar lectura? ¿Hechos cuánto, mi hermano Luis? 17:30. Hechos 17. Ahí tenemos el expositor, ¿no? Es 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Amén. Es un texto, hermano, que muchas veces nosotros lo anunciamos en la predicación al aire libre, ¿cierto? En cual anunciamos, ¿cierto? Allí en el cantón de Calle, llamando al arrepentimiento, a que el hombre reconozca, ¿cierto?, su pecado, reconozca que tiene que mirar a Dios, a su Creador, reconozca que hay un Salvador, se le presenta el Evangelio de Cristo, para que ellos puedan alcanzar salvación. Pero como dije anteriormente, no todos oyen la voz, porque Dios tiene que actuar en su vida a través de su Espíritu Santo, para que se produzca este arrepentimiento, para que el hombre reconozca
porque Dios es el que convence de pecado. Uno siempre se justifica. Yo soy malo, pero no tanto. No soy malo, no soy tan malo como otros. Yo siempre me justificaba también, lo digo a título personal. Me justificaba. Soy malo, pero no tanto. Pero ¿qué pasó? El día que el Señor me convenció de pecado, que me tocó el corazón, me sentí el más malo. El más malo. ¿Y qué yo hago? ¿Qué voy haciendo en medio de estos cristianos acá que sirven a Dios? Yo de mis labios inmundos, de mi comportamiento tan malo que tengo, ¿qué será de mí? ¿Por qué llegué a este estado? Nunca había reaccionado así. ¿Quién me convenció de pecado? Dios, a través de su Espíritu Santo. Por eso digo que Dios hace la obra. Él primero. Él nos llama. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, concuerda, hermano, con esta predestinación que Dios nos llama, Dios nos tiene predestinados. Él nos toca, Él nos llama, ¿cierto? Pero no obstante, el Evangelio es predicado a todo el mundo, porque insisto, que si el hombre, el que toca se le abrirá. Si uno llama constantemente, alguien me decía por ahí, ¿qué hubiese pasado si el ciego Bartimeo no hubiese gritado, no hubiese llamado? Sintió un murmullo, él no podía ver, pero sintió el ruido. ¿Qué es lo que es ese ruido? Tanta gente, ese alboroto, ¿qué pasa ahí? Cállate, hombre, si viene Jesús de Nazaret. Él había escuchado de Jesús, que era un salvador, que era un sanador, y se puso a gritar, no importa que lo hicieron callar, no importa, gritó a todo pulmón. ¿Y qué pasó? Dios le escuchó. A ver, alto un poquito, alto. Estoy escuchando, alguien me llama. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dio resultado. Bendito sea el Señor para siempre. A lo mejor él no estaba predestinado, pero él gritó, él llamó la atención del maestro. Y Dios le escuchó. ¿Qué querés que haga? Que recobre la vista. Gloria al Señor. El Señor les bendiga. Esta ha sido mi participación. Yo creo que la conclusión y el texto va a quedar aquí con el hermano Luis Alberto, ¿cierto? Que tiene el repaso. Para el Señor, honra y gloria. Amén, mis hermanos. Excelentes posiciones. Después de varios puntos que tuvimos que debatir en el estudio bíblico, ¿cierto? Hermana Noemí, hermano Eduardo, con nuestro director también allí. Nos quemamos las pestañas porque, tal como mencionaba nuestra hermana Noemí, hablar de predestinación, mis hermanos, no se puede pasar por alto, tocar algunos temas que, tal como mencionaba nuestra hermana Noemí, en honor al tiempo. Y también, mis hermanos, por el cuidado que merecen las almas, obviamente. No se pueden profundizar demasiado porque quizás distorsionaría el concepto que usted ha recibido, ¿cierto? Doctrinalmente hablando. Pero también es bueno, mis hermanos y hermanas, que nosotros también nos vayamos abriendo un poquito en el conocimiento teológico. Nosotros conversábamos en el estudio bíblico, mis hermanos, y llegábamos a una verdadera reflexión. ¿Nosotros qué somos? ¿Religiosos? ¿Cristianos? ¿A qué Dios nos quiere llevar? Y nosotros, mis hermanos, debiéramos ser teólogos y sin tenerle miedo a la palabra, sino salir de la ignorancia y saber lo que significa teólogo. Teólogo es una persona que estudia a Dios. Y nosotros como cristianos debemos estudiar a Dios basándonos en las Escrituras. Quien no conoce a Dios no le puede servir. Quien no conoce a Dios, quien no se dedica a escudriñar las Escrituras para conocer los atributos de Dios, el carácter divino de Dios, su personalidad, qué es lo que Dios quiere de nosotros, es imposible agradarle. No podemos.
¿cierto? Todos nosotros aquí en su gran mayoría somos hombres que tenemos mujeres que tienen sus esposos, y nosotros sabemos cómo agradar a nuestras esposas. Las esposas saben cómo agradar a sus esposos, ¿cierto? ¿Y eso qué significó? Un conocimiento, tener un conocimiento de esa persona para poder agradar y para no hacer aquellas cosas que le desagradan. Pues para con nuestro Dios es lo mismo, y eso significa ser teólogo. No significa ser un científico. Y mis hermanos, esto no es una reprensión lo que estoy haciendo, sino les quiero instar, mis hermanos. ¿Sabe usted que el ateo, quien reniega de Dios, lo reniega y desconoce la creencia en Dios y el conocimiento divino de Dios, no sin haber estudiado la Biblia? Hay muchos de aquellos hombres que se conocen la Biblia literalmente de tapa a tapa y no encuentran en ella el conocimiento que les pueda a ellos convencer de la existencia de Dios. Y nosotros que somos cristianos, que hemos sido regenerados, que tal como decía nuestro hermano Luis, ¿cierto? Fuimos convencidos por el Espíritu Santo que somos pecadores y necesitamos de un Salvador que es Jesucristo para poder llegar a Dios Padre. Muchas veces no nos dedicamos a este estudio. Quería reflexionarles, mis hermanos, para que ustedes también, ¿cierto?, puedan realizar este estudio en sus casas. Qué hermoso sería de que en el estudio bíblico también pudiesen participar los hermanos, porque ahí se tocan temas un poquito más en lo profundo que aquí por un tema de tiempo no se pueden tocar. Pues bien, mis hermanos, ¿cómo vamos a resolver este tema ahora de que, tal como decía nuestra hermana Noemí, quienes hicieron el expositor bíblico dejaron allí algunos términos en la ambigüedad, dejaron algunos conceptos en la ambigüedad, y nosotros como cristianos no podemos ser ambiguos, debemos tener un conocimiento explícito. Nosotros no lo podemos decir, ¿cierto?, a quien no conoce a Dios: mire, usted podría llegar al evangelio, mire, usted quizás Dios le conoce. No. Nosotros hemos estudiado a propósito de la lección de hoy día de que Dios, en su presencia y en su omnisciencia, Él lo conoce todo desde antemano, desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya conocía a Luis Alberto Maldonado Argel y sabe cómo me llegué al mundo, mi presente y mi futuro. Incluso es más, Él conoce y sabe si voy a pertenecer a su reino celestial o si voy a ser condenado. Él lo sabe, Él lo conoce. Y eso no es discriminatorio. Ojo, que fue un tema y fue un comentario muy leve que tocaba ahí en el estudio bíblico. Porque si nosotros decimos la predestinación y entre nuestro foro hay alguien de esa bandera, ¿cierto?, que luce muchos colores, ¿cierto?, y nosotros le decimos este versículo: a los que Dios conoció de antemano, los predestinó, a estos los llamó, a estos nomás los justificó y a estos los va a glorificar, entonces estaríamos demandados. ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Suena discriminatorio o no? No se quieren quemar las pestañas ustedes, parece, ¿ah? ¿Ah? Díganme, pues, hermano. Suena así, pues, mi hermano. Suena un Dios dictador. Suena un Dios autoritario. Suena un Dios selectivo. Este sí, este no, a ella sí, a este no lo sano, a este lo dejo enfermo, a este lo salvo, a este lo condeno. ¿Suena así o no? Claro que suena así. Pero en su carácter, en su atributo divino, también hay un concepto que es que nuestro Dios es soberano. Él, a ser el arquitecto, diseñador, quien formó, quien estructuró todo desde los tiempos hasta la materia orgánica, ¿cierto?, celular, o lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces él sí tiene la posibilidad de poder dictaminar: a este salvo y a este no salvo. Pero eso no es lo que quiere decir la predestinación. Fíjese, mi hermano, que lo vamos a resumir de una manera muy simple, y por favor quiero que me coloquen mucha atención. Porque no quiero que usted se cierre esta escuela dominical y usted se quede con el concepto: Dios salva a quien quiere y Dios a quien quiere no salva. No, no es ese el concepto. Usted está formado por cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto?
El cuerpo es la materia orgánica, lo físico, hueso, carne, célula, molécula, todo lo demás. Nuestra alma, tal como lo tocamos en una escuela dominical, es el holograma, es la representación intangible de nuestro cuerpo físico, donde se están impresos nuestros sentimientos, ¿cierto? Y la tercera composición es el espíritu, el soplo divino de Dios, y eso le pertenece a Dios. Es lo que está cauterizado todo el tiempo que el Espíritu Santo no ha obrado en nuestras vidas. El Espíritu Santo obra en nuestra vida y el Espíritu comienza a ser vivificado. Siempre está en nosotros, pero comienza a ser vivificado. Y como bien dice un versículo por ahí en Timoteo, Dios no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, cuando el hombre cayó, cuando el hombre y la mujer pecó, fue condenado de inmediato por parte de Dios, porque Dios es justo y es santo y Dios no habita en el pecado. El hombre pecó, vino la sentencia de inmediato de Dios fuera del Edén, y todo lo que tú hagas a partir de ahora en adelante va a tener consecuencias y por ende te ganaste la condenación eterna. Y Dios comenzó a idear un plan de salvación. Entonces, cuando la Escritura dice a los que predestinó, es que Dios desde antemano conoció a la raza humana que iba a hacer aquello y le dio esta chance de poder ser salvo. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Todos tenemos algo que pertenece a Dios. Como decía una expositora, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todos tenemos algo de nuestro Dios. Todos tenemos algo, un carácter de nuestro Dios que le pertenece a Él. Y Él por lo mismo quiere rescatar al hombre de su miseria pecadora. Es por ello de que el evangelio debe ser predicado para todos. Es por eso que el evangelio, ¿cierto?, debe ser expuesto para todos sin discriminación alguna. Por algo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los que llamó, no solamente a los que justifica, no, al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces Dios predestina a la raza humana a la salvación, pero, solo al que cree. ¿Se entiende? Mis hermanos, Dios es amor y no hay uno más especial que otro. También lo hemos dejado claro. No es que Dios ame más a uno y a otro los odie. Dios es justo. Y en su atributo divino de justicia, a quienes sobran de acuerdo a su voluntad, van a ser salvos y van a disfrutar de la gloria eterna. Y aquellos que no obren de acuerdo a su voluntad, van a ser condenados eternamente. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Mis hermanos, el texto, Romanos capítulo 8, versículo 29, que era parte de la lectura bíblica también, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tal como decía por allí algún expositor, bendecidos somos por Dios por haber sido alcanzados por esta gracia divina de salvación otorgada por nuestro Dios. En nosotros, mis hermanos, no hay ningún mérito. En nosotros no hay ninguna obra buena. Nosotros, mis hermanos, estamos destinados a la condenación. Es Dios quien nos salva a través de su Hijo, Jesucristo, en quien nosotros debemos depositar toda nuestra fe, toda, completa, entregarnos por completo, en cuerpo, alma y espíritu, lo dice la Escritura, vuelvo a insistir, no lo digo yo, hay que escudriñarla, cuerpo, alma y espíritu, porque Él nos hizo a su imagen y a semejanza compuesto de estas tres materias, cuerpo, alma y espíritu, y de esa manera debemos entregarnos a Él. Eso es, mis hermanos, a grandes rasgos, lo que ha sido esta escuela dominical del día de hoy. Redundar en más, mis hermanos, está de más porque ya fue todo visto, las referencias fueron todas leídas, mis hermanos. Hoy día tenemos un evento especial también en nuestro templo, la iglesia matriz de Osorno, Rahue. Y mis hermanos, obviamente está muy acorde a esta lección. Dios, mis hermanos, nos conoce. Él tiene el conocimiento de quiénes somos nosotros.
lo que hacemos, lo que pensamos y la intención de nuestro corazón. Está todo contenido en su conocimiento, en su soberana sabiduría. Es importante, por lo tanto, mis hermanos, de que nosotros vivamos todos los días de la siguiente forma. En un transitar, en este transitar, ¿cierto?, donde nos estamos santificando, pensando en que nosotros nada bueno hay, para aferrarnos a esta salvación como si la estuviésemos perdiendo todos los días. Y de esa forma vamos a vivir siempre concentrados. Dios, perdóname. Dios, ayúdame. Dios, sosténme. Dios, no permitas que me suelte de tu mano. Eso es, mis hermanos, mi participación en esta escuela dominical. Invitarles ya, mis hermanos, de antemano, ¿cierto?, para la próxima escuela dominical, que tiene también un tremendo título. La seguridad del creyente está garantizada. Mire, mire qué tremendo título. Lo voy a dejar ahí, mi hermano, ahí enganchado, ¿ya? Mi hermana, para que nos podamos reunir el próximo domingo. Así que, mis hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para entregar ya esta escuela dominical. Posteriormente cantaremos el himno final para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos, mi Señor, de tu parte, porque ciertamente has estado con nosotros, mi Señor, guiándonos, dirigiendo, colocando las palabras apropiadas, propicias, mi Señor, en cada expositor, oh Dios mío, para tocar este tremendo tema, mi Señor, que es la predestinación. Oh Dios mío, agradecer por tu misericordia, agradecer por tu bondad, agradecer por tu gracia salvadora, mi Señor, porque si no hubiese sido por la intervención suya en nuestra vida, oh Dios mío, no estaríamos compartiendo este conocimiento bendito que nos acerca a ti. Mi Señor, es lo que queremos, es lo que deseamos, pero sabemos, mi Señor, que está en usted el querer y el hacer. Oh Dios mío, motívanos, muévenos, oh Dios mío, para poder inquirir este conocimiento, mi Señor, que nos acerca al conocimiento divino de tu carácter. Mi Señor, sabemos que lo que tú quieres hacer de nosotros es hacernos semejante a la altura, a la perfección de tu Hijo. Ayúdanos, porque en nosotros nada bueno hay. Sosténnos con tu mano bendita. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, mi Señor, para que salga de la ignorancia, mi Señor, y se pueda volver a tu presencia, para que, mi Señor, nos podamos voltear a buscar tu rostro en espíritu y en verdad, que es lo que nos demanda la Escritura. Mi Señor, pedimos, oh Dios mío, humildemente, que tú, oh Dios mío, puedas guardar este conocimiento en nuestras vidas para ponerlo en práctica, y también, oh Dios mío, ayúdanos a nosotros todos a poder motivar, mi Señor, a nuestros hermanos a también se puedan conectar, oh Dios mío, en este estudio de tu palabra. Te lo pedimos todo esto a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, entonces estamos comprometidos, mis hermanos. Usted va a llegar hoy día a la iglesia y con el hermanito que le toque al lado, sentado, usted le va a decir, hermano, el próximo domingo, conectémonos a la escuela dominical. Comprometámonos, mi hermano, así como los niñitos, ¿cierto? A mí me gusta conectarme a la escuela dominical de los niñitos y estoy muy pendiente porque nuestra hermana Pía, ella es profesora, ¿cierto? Porque ellas de repente le piden la opinión a los niñitos y todos los niñitos ahí buscando su micrófono para participar, para contestar, se equivocan a lo mejor en sus conceptos, pero son muy activos, mi hermano. Y nosotros los adultos nos quedamos callados porque nos da vergüenza. Qué terrible, ¿eh? Ojalá no haya ningún niñito escuchando esto, porque si no va a decir, papá, ¿y tú por qué no hablas nada en la escuela dominical? Yo hablo harto. Así que eso es, mis hermanos. Vamos a dar término a esta escuela dominical, mis hermanos, con el himno número 280 de nuestros himnarios. En el nombre del Señor. Oh Cristo amado, mi buen Salvador, por ti he dejado las sendas del error y quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo.
Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En santa morada, en gozo perenal, a Cristo Jesús, el Cordero inmortal. Yo siempre cantaré, oh, qué dicha para mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Te amo porque en tu grande amor tuviste en poco vergüenza y dolor. Corona de espinas llevaste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En la vida y muerte yo siempre te amaré, y en alabanza mi voz entonaré, porque en el madero moriste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Demos la gloria a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Dios, para siempre. Le voy a pedir a nuestra hermana Pía Delgado que por favor nos pudiera despedir de esta escuela dominical. La sorprendí, parece. El Señor le bendiga. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre, en esta hora, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, dándote las gracias por la vida y por la salud, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo día, Señor Jesús, por poder estar, Padre amado, conectados aquí, Señor Jesús, a la escuela dominical, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú tomaste dominio de todo, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que nos ayudes, Padre amado. Ciertamente tú no ves el número, Señor Jesús, de los que hay conectados, porque tu palabra, Señor Jesús, dice que donde hay 2 o 3 congregados, Señor Jesús, ahí estás tú, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, a los que se han conectado hasta ahora, Señor Jesús, y también te pido, Señor Jesús, por los que no se han conectado, Señor Jesús, tú conoces sus motivos, Padre amado, y te pido, Padre amado, por ellos, que tú puedas poner el deseo, Padre amado, de conectarse aquí, Señor Jesús, porque es tan importante, Padre amado, que nosotros, Padre amado, estemos, Padre amado, sabiendo de tu palabra, Señor Jesús, cada día, Padre amado, irnos, Padre amado, perfeccionando más aquí, Señor Jesús, para poder, Padre amado, tener la respuesta cuando el mundo nos haga las preguntas, Señor Jesús. Así que te pido, Señor Jesús, por esto, te pido que nos ayudes, Señor Jesús, a buscarte más a ti, Señor Jesús, cada día, que nos prepares también para el servicio de la tarde, Señor Jesús. Hay un servicio especial de Santa Cena, Señor Jesús, te pido desde ya, nos prepares, Señor Jesús, y a seguir en contacto contigo. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, ha concluido la escuela dominical. Nos vemos más ratito en el templo.
Chao, mi hermana, Dios les bendiga. Saludos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.